Vale. Bueno, ¿cómo andan, chiquilines, de vuelta? Me tuvieron que tolerar bastante seguido con estos últimos teóricos. El teórico que corresponde hablar el día de hoy es el de prótesis inmediata. ¿Tá? No sé si alguno ya sabe de qué se trata. Como la palabra lo indica, y su definición respecto al glosario de términos prostodóncicos, refiere a aquella prótesis que es confeccionada para ser instalada inmediatamente a las extracciones de los dientes naturales. Es decir, que partimos de la situación de un paciente que conserva piezas dentarias y que por diversos motivos vamos a extraerlas para realizar una rehabilitación prostodóncica. Este tipo de rehabilitación exige una planificación mucho más minuciosa de lo que es una prótesis convencional. Es decir, van a ver a lo largo del teórico, o traté con el mismo de ejemplificar cómo van a tener que utilizar diversas técnicas o conceptos y conocimientos que son comunes o que ya han visto en etapas anteriores, y muchas veces de ingeniárselas o de ver de qué manera van a secuenciar el tratamiento para obtener el mejor resultado posible. Por lo tanto, este tipo de prótesis exige, como les decía, una gran cantidad de planificación, una comunicación muy buena y fluida con el paciente, ¿tá? Porque el aspecto psicológico es importantísimo manejar, y una seguridad en el accionar, o sea, bastante pericia y comunicación con el cirujano si ustedes no van a ser quienes hacen la parte quirúrgica del tratamiento. De vuelta les comento que si en algún momento necesitan frenarme porque no entienden algo, lo hacen en cualquier momento y bueno, y volvemos a explicar. Este tipo de prótesis tuvo su auge o su momento de gloria como tratamiento de elección en el siglo XIX, principios del XX, ¿tá? Porque resultaba una manera en manos experientes de generar una solución a problemas acaecidos de los malos cuidados bucales, ¿tá? Que un poco que ver con las teorías de la infección focal y de repente todas las cosas que han visto antes. Pero hoy en día todavía las utilizamos transformando ciertos conceptos preventivos, ¿no? Como un tipo de rehabilitación que nos sirve sobre todo como prótesis de transición en algunos tratamientos, ¿tá? Como les decía anteriormente, requiere una planificación metódica tanto desde el punto de vista de la biología de los tejidos, de la prótesis a realizar y sobre todo de la psicología del paciente para minimizar el trauma y la mutilación. Recuerden sobre todo, lo deben haber visto en el teórico de estética, que a los dientes o las estructuras dentarias tienen un gran contenido aprensivo, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la relación con lo que es el ser vigoroso, la belleza, la juventud, y que cuando se pierden muchas veces se generan ciertos traumas o ciertos problemas de seguridad o de autoestima de ese paciente. Por lo tanto, con este tratamiento, más allá de que a veces veamos dientes que están en muy mal estado en la boca, los pacientes son los últimos dientes que conservan, y con ello el último resabio de juventud que en algún momento tuvieron, y por lo tanto tiene un gran impacto el quedar de un momento para el otro desdentado. Y me gusta siempre hacer referencia a esta frase de Pound, de no olvidar que el paciente que va a necesitar prótesis inmediata no es un desdentado todavía y que carece de dicha experiencia. Es decir, que el paciente no sabe lo que se va a enfrentar más allá de lo que nosotros le informemos. Por lo tanto, de vuelta a decir que la comunicación fluida es algo necesario. Entonces, dicho esto, la diapositiva lo que trata de ejemplificar es que dependiendo de este combo de cosas que acabamos de mencionar de forma muy general, podemos ir hacia un tratamiento exitoso o un fracaso a partir de la misma rehabilitación, dependiendo de cómo sea concebida en todos sus parámetros, como mencionamos anteriormente. ¿Cuándo está indicado este tipo de prótesis? Bueno, sobre todo en pacientes dentados cuyas piezas dentarias tienen indicación de extracción por un compromiso estético, como por ejemplo ven en la fotografía. Una paciente que lo van a ver más adelante en algún ejemplo, creo que fue atendida por la doctora PB, creo que yo metí mano también acá en algún momento, no me acuerdo.
pero la fotografía es de ella, y que es una paciente bastante joven. Lo van a ver más adelante, cómo sobre todo influye en el perfil de la cara, de los tejidos blandos de ese paciente, la posición que tiene los mismos por la situación dentaria que hay por debajo, ¿verdad? Un claro compromiso estético desfavorable en este caso con sus dientes periodontales. También está indicado como prótesis de transición hacia otro tipo de tratamiento más complejo, como complemento del tratamiento proprostodóntico, en lo que es un balance en la relación costo-beneficio con rehabilitaciones más complejas, y por ejemplo, en pacientes que tienen mala higiene, cuando por ejemplo estaría indicado en una situación ideal una sobredentadura. Hay cosas que van a ver en teóricos más adelantados todavía, pero que vamos a hacer mención acá. En una sobredentadura, simplemente a título informativo, una de las cosas que más se debe tener en cuenta es la higiene y la colaboración del paciente para mantener en buenas condiciones los elementos dentarios, y cuando del análisis de ellos se desprende que el paciente no va a cumplir, bueno, una alternativa podría llegar a ser la prótesis inmediata. ¿Hasta ahí me siguen, chiquilines? Me frenan, recuerden, ¿sí? Bueno, como ventajas, se pueden agrupar en 5 parámetros diferentes, como son las ventajas anatómicas, pues refieren a una guía en relación a la dimensión vertical de oclusión, ¿tá? Fíjense que estamos hablando de guía, ¿tá? Y no una cosa absolutista, porque todo depende también de qué tengamos en boca. Si los dientes remanentes están en una posición o en una relación incorrecta, tal vez la tengamos que variar. Pero mal que bien, ese dientito me sirve como una guía para saber si debo mantener su posición o el correspondiente plano del cual forma parte, o si lo debo variar. ¿Tá? También se relata que minimiza las alteraciones a nivel de las articulaciones temporomandibulares, impide el ensanchamiento de la lengua, así como también el colapso labial y yugal. Desde el punto de vista funcional, mantiene la función muscular en la posición normal, previene los trastornos a nivel de la fonética, facilitando la masticación precoz y la inserción en una vida de relación. A nivel estético, impide el colapso facial, como habíamos visto antes, y también reporta una guía del color, ¿tá? Y de la disposición dentaria, al mismo tiempo que una guía en la dimensión vertical. Y este punto es importante también desde el punto de vista psíquico. No existe un periodo de desdentamiento, en el cual, por lo tanto, podemos alcanzar un equilibrio emocional y de fácil inserción en la sociedad de este paciente. Facilita la decisión del mismo a continuar por este camino, al mismo tiempo que reduce los trastornos de adaptación a la prótesis. Y quirúrgicas y orgánicas, porque la misma prótesis en este caso va a actuar como un apósito quirúrgico tras las extracciones dentarias, de la misma forma que cuando hacemos una extracción y colocamos una gasa y le decimos al paciente muerda. Bueno, esto va a ser un poco uno de los elementos que va a justamente colaborar en lo que es la hemostasis, el control de la cicatrización, y se relata una disminución en la reabsorción ósea al actuar como un estímulo funcional. Por otro lado, también mejora en la nutrición y su control. ¿Tá? Obviamente, todo esto que describen muchas veces no se imaginan si sacamos un solo diente, pero cuando sacamos grupos de dientes, tal vez, es cuando más tienen injerencia estos parámetros y ventajas que acabamos de mencionar. Como limitaciones, porque no hay contraindicaciones formales, salvo con pacientes oncológicos, cuando tenemos que hacer extracciones dentarias, que por ejemplo consumen bifosfonatos, hablamos de limitación. Y estas refieren a cuando existen condiciones de salud que influyan en la intervención quirúrgica, como trastornos sistémicos, el estado de las piezas a extraer, el consumo de bifosfonatos o de pacientes recién irradiados. Se debe seleccionar el caso debido a lo que ya comentamos, la colaboración durante el tratamiento y posterior mantenimiento y los controles, para evitar trastornos psíquicos o consentimientos informados cuando son dudosos, cuando el paciente no está muy convencido, que de repente habla mucho de algún familiar con el que toma decisiones. Bueno, es momento en estos casos más que nada de invitarlos a ser partícipes y que se conviertan en un aliado y no en un enemigo. ¿Tá? Y bueno, valorar también la expectativa, es decir, hasta cuánto se puede mejorar el estado que tiene,
y también si es tolerable la situación respecto a la edad. A los pacientes más añosos les cuesta muchísimo más todo lo que son los fenómenos adaptativos, con lo cual cuanto más añoso un paciente, más difícil es tratar de tomar este tipo de decisiones. La coordinación quirúrgico-prostodóntica. El diagnóstico debe ser preciso para el correcto procedimiento clínico y de laboratorio, pues aumenta la complejidad de los pasos intermedios. El tiempo y los costos son mayores, pues precisan más controles de mantenimiento, como vamos a ver más adelante, y reajustes en el primer año. Muchas veces se dice que la prótesis que se realiza inmediata termina funcionando como una prótesis de transición, pues dependiendo obviamente del estado original de ese maxilar, las adaptaciones son tan grandes que muchas veces terminamos haciendo una prótesis nueva en el corto plazo, porque hubo mucho remodelado óseo, supongamos, cuando teníamos muchas piezas en los maxilares nativos. Y la limitación más importante que tiene es que carece de la etapa de prueba en boca final, porque debido a que todavía están los dientes presentes en boca, los dientes que van a ser sustituidos por los que están presentes no se pueden probar hasta que no estén, hasta que no sean extraídos. Entonces, la prueba final estética no se hace, y es una de las cosas que más se tiene que hacer hincapié para hablar con el paciente, pues muchas veces puede haber, ustedes ya saben, producto de alguna alteración en la mufla, o bueno, varios motivos, alguna modificación en la posición final. Por lo cual, este punto es muy importante que ustedes lo hablen con el paciente que va a ser sometido a esta terapia. Bien. Entonces, a grandes rasgos, para clasificarlo, para encuadrarlo, este tipo de prótesis pueden ser fijas o removibles. Dentro de las removibles tenemos las prótesis parciales y totales, y dentro de las prótesis totales, aquellas prótesis realizadas por técnica convencional o por técnica aditiva. A manera de resumen, las etapas clínicas de una prótesis inmediata convencional consta de 6 etapas. La primera sesión de examen clínico, la segunda de impresiones primarias, las terceras impresiones definitivas, la cuarta sesión de los registros intermaxilares, la quinta sesión de prueba en boca y la sexta de instalación. Respecto al examen clínico, estas son cosas que ya han visto, solamente a manera de repaso. Consiste en la apreciación y análisis general del paciente, el examen a nivel de las regiones, tanto facial, de articulaciones, sistema neuromuscular y dimensión vertical. Al momento del examen local, el examen dentario, periodontal y de las zonas desdentadas, para poder realizar un buen diagnóstico, con el pronóstico más acertado posible, y establecer un plan de tratamiento en el cual se cumplan los objetivos conversados con el paciente, siempre con un consentimiento informado de por medio, y relatando o tratando de cumplir lo máximo que se pueda las expectativas del paciente dentro de la medida de lo posible. En el análisis facial, por ejemplo, esta es la paciente que les mostraba antes. Ven que es una paciente joven en la cual los tercios están bastante raros, distribuidos, ¿no? Esperen un poquito que se me fue. Esto quise hacer acá. Tan raro distribuido. Vieron que esta distancia es mucho mayor que la de este tercio y la de este, y ven como, por ejemplo, cuando se les solicita ver cerrar los labios, cómo se tensan los labios, sobre todo el superior, y si la estuviéramos viendo de frente, este surco se borra. Y cuando ella sonríe, naturalmente emergen esas piezas dentarias que están en una posición más vestibular, producto de la pérdida de inserción periodontal y de la fuerza de la lengua. A ver si se escucha acá. En el examen regional tenemos la posibilidad de escuchar chasquido. A ver, abre. De vuelta. De vuelta. Ahora abra poquito, poquito. Lleve la mandíbula adelante y abra desde esa posición. ¿Se escuchó? Cierre. Sí. La mandíbula Este adelante. paciente lo filmé porque era impresionante Bien cómo se adelante. le escuchaba Pero no vaya para el atrás. Y chasquido. desde ahí abra. En este caso, Abra. son cosas a tener en cuenta porque, bueno, es un paciente que conserva únicamente sus piezas anteroinferiores, no usaba prótesis superior, es decir, no tiene lo que llamamos control posterior, o sea, no tiene piezas dentarias que mantengan la dimensión vertical, etc. Entonces, otra cosa a revisar. Dentro de lo que es el examen
examen dentario, bueno, obviamente ver si hay caries, ¿no? La posición final dentaria, cuál es la relación de esas piezas respecto al plano de oclusión y la posición en sentido vestíbulo-lingual. Esta es una foto que no me acuerdo si es de la misma paciente, pero ven que las piezas lucen llenas de placa bacteriana. Esto es pus, ¿tá? O sea, acá hay enfermedad periodontal, las encías ven que están brillantes, tumefactas. Bueno, este es un maxilar muy atacado. Y acá no sé si se ve porque se ve en la sombra, ¿tá? Este es el molar, no sé si lo ven, que se impacta en el reborde inferior. O sea que hay una invasión absoluta del plano de oclusión de las dos piezas, pero básicamente esta pieza posterior, que de no retirarla, no voy a poder realizar ningún tipo de extensión más allá, más distal de ese punto. El examen periodontal, entonces, evaluamos la movilidad, la profundidad del sondaje, la presencia de furcas, ¿tá? En este caso es otra paciente, miren las indentaciones que tiene acá de los dientes de la prótesis, ¿tá? Esto es tuberosidad, aunque no lo crean, una invasión importante, ¿tá? Todas estas cosas que ya de repente han visto en distintos teóricos anteriores, vale la pena repasar. El análisis imaginológico, obviamente, que nos sirve para complementar la clínica. Este es otro paciente, acá se observa lo que yo les decía, en esta OPT, ven cómo el molar prácticamente modeló, obviamente, el reborde inferior. Ven que hacia acá adelante la posición del hueso se eleva. Bueno, esta concavidad que tienen acá es producto del impacto del molar con la mucosa de la zona y por lo tanto con el hueso. Bueno, se persiguen también con los estudios radiográficos evaluar las condiciones patológicas del remanente dentario, la relación con las estructuras vecinas, el grado de pérdida ósea y la invasión de espacios. El montaje diagnóstico es fundamental en este caso porque justamente es lo que nos va a permitir evaluar ciertas condiciones o tareas clínicas a realizar antes de ejecutarlas. Es decir, hoy día con todo lo que es el advenimiento de la tecnología digital, este mismo montaje que ustedes ven acá, lo podemos hacer con un escaneado de ambos maxilares y su relación interoclusal, para trasladarlo a un software y estudiar absolutamente todas las posibilidades terapéuticas que tenemos. Muchas veces construir de forma transitoria y veloz entre el escaneado y bueno, las impresiones 3D y todas esas cosas que van a ver más adelante, para presentarle al paciente cuál va a ser su situación una vez que actuemos, antes de siquiera tocar nada en la boca. Entonces, de la forma más analógica, es lo que hacemos hace ya unos cuantos años, con un montaje tentativo o empírico, en el cual se evalúan todos estos parámetros que vimos antes. ¿Cuál es la dimensión vertical a conservar o a modificar? La posición de los planos de oclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La posición dentaria y valorar qué correcciones hay que hacer para llegar al resultado final. Los registros pre-extracción se describen en la literatura, pues justamente nos permiten guiarnos, ya sea porque estén en una correcta posición o tengan un correcto color o lo que fuera, para imitarlo o para cambiarlo como punto de partida para modificar lo que ya está en boca. Entonces nos sirven como registros de color, de forma, tamaño y disposición, las fotografías del paciente de cuando tenía sus piezas dentarias, como ya han visto, así como también realizar modelos y montajes con fines diagnósticos. Las impresiones primarias, como ya han visto, es lo mismo, ¿no? Se toman impresiones con las técnicas que han visto para parcial, porque en el terreno hay tanto tejido dentario como mucoso, ¿tá? Van a través de las mismas obtener un modelo de trabajo, y luego en las impresiones definitivas hay varias técnicas que se describen, algunas, por ejemplo, que no para el modelo definitivo, pero sí para el primario, podría ser con cubeta de stock, ¿tá? Acá tomar una impresión definitiva en la cual tomar con detalle este sector que tiene dientes como este que no, es bastante difícil, pero bueno, se describe en la literatura que podría ser. Otra forma es, a partir de ese modelo primario, realizar una cubeta en distintos materiales que abarque todo el terreno
para luego con un solo material de impresión tomar la impresión definitiva. Esta técnica combinada en la cual se toma una primera impresión o se confecciona una cubeta que solamente abarque el terreno osteomucoso para hacer el sellado correspondiente en la zona marginal, y luego se toma una impresión de arrastre que consiste en, con una cubeta de stock, tomar la impresión de los dientes con esta cubeta en posición. Y otras técnicas diversas, bueno, ni hablar las impresiones tomadas de forma digital, ¿tá? Y hay otras técnicas un poco híbridas, como la técnica de campaña que se describe, en la cual es esto mismo, con la diferencia que el sector dentario queda como una ventana descubierto, y este acrílico va por sobre el fondo de surco a nivel del sellado, de donde se construye el sellado periférico, para realizarlo en material de sellado, ¿tá? Y luego arrastrar todo. Bueno, distintas técnicas que fui mencionando antes. Acá está la técnica, la impresión con la cubeta individual, ¿tá? Lo mismo acá inferior. Estos son impresiones tomadas con escáner, en realidad son escáneres, digamos, maxilares. Esto es una técnica también combinada, ¿tá? Que tiene acá la parte desdentada en la cubeta, el sellado periférico, ¿sí? Y luego esto que ven acá es alginato, porque todo eso se trajo con una impresión de arrastre. Esta otra técnica es interesante, la comentan en este artículo bastante actual. Estos autores lo que hacen es, en este paciente que tenía una situación periodontal muy compleja, colocan silicona liviana, extra fluida, en todo alrededor de las piezas dentarias que corrían riesgo de ser extraídas, porque vieron que acá tiene como unas oquedades en los cuellos. Entonces se coloca esta primera silicona, que es altamente viscoelástica, rodeando las piezas dentarias, y luego se toma la impresión con alginato con esto puesto. Y fuera de boca se retira primero el alginato y luego la silicona se posiciona afuera y luego se obtiene el modelo de trabajo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, pasamos después a la etapa de registro con arco facial, que bueno, muchas veces, como cuando tenemos dientes, nos ayudamos de elementos de retención transitorios para poder estabilizar esta placa de articulación y que no se nos mueva, ¿tá? Y bueno, los otros demás conceptos son los mismos, la técnica es la misma. Relación céntrica también, tener cuidado de que no se perfore. Muchas veces en las zonas, a veces se nos dificulta cuando hay extrusiones dentarias, porque nos interfieren en los registros. Muchas veces hacemos desgastes en las superficies incisales u oclusales para que eso no suceda, ¿tá? Y en el mismo rodete a veces hacemos como una ventana para que el diente tenga lugar y que no levante la dimensión vertical o oclusal final. Eso depende de cada caso. La prueba en boca también hacemos una evaluación estética, en la cual, como sabemos y ya dijimos, es un poco relativa, porque según la situación no se va a poder evaluar la estética toda. Se controla la ubicación del plano protésico, las relaciones intermaxilares, y el realizar una autoevaluación está con el signo de interrogación, porque justamente depende de cada caso. ¿Qué le llama la atención de esta foto que yo puse acá? ¿Cómo ven esta paciente? ¿La ven bien? ¿La ven armónica? ¿La ven linda? Parece que hay asimetría. Parece que hay asimetría, pero más allá, ¿qué le llama la atención? Estoy en prueba. ¿El corredor vestibular? Más allá del corredor vestibular, que rompe más los ojos. No está centrado. No está centrado, bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta prueba en boca? No se ven los dientes. Que de un lado se ven más dientes que otro. Sí, prácticamente no se ve el borde incisal de los dientes superiores. O sea, este plano está recontra requete bajo, ¿no? ¿Coinciden conmigo? Sí. Sí. Perdón. Esa paciente, a ver si lo encuentro acá, no es esta, pero tenía una situación similar a esta. Ay, moví, que toqué.
Ahora sí. Tenía una situación similar a esta. Tenía un molar superior que era el quien dictaminaba la dimensión vertical de oclusión. Entonces al laboratorio no hizo caso y enfiló todo parejito acá. Por eso el plano quedó tan bajo. Obviamente después se corrigió, creo que la retomamos más adelante. Pero son cosas a evaluar cuando hacemos las pruebas estéticas. El primer impacto que uno le da cuando ve una prueba estética de dientes es muy importante, más allá de la pericia y la experiencia que se tenga. Cuando yo veo armonía o veo algo que me rechina y me rompe los ojos. Por eso les decía y les preguntaba cuál era su opinión. Bueno, entonces respecto a la corrección del plano de oclusión, por eso puse ese caso muy exagerado. Acá vemos, es un caso bastante antiguo, se dan cuenta por las fotos, que tenía estos 3 dientes invadiendo el plano inferior, y lo que se hizo luego fue, al eliminar los dientes, que se hace la cirugía de modelo, como van a ver más adelante, se enfila, respetando el plano de oclusión que me dejan los dientes artificiales en los cuales puedo probar y corroborar en boca. La cirugía de modelo, entonces. ¿A qué se refiere esta etapa? Que es muy importante. Después de que ustedes hicieron la prueba en boca, con las piezas dentarias artificiales que pueden colocar, todavía están presentes las piezas naturales. ¿Sí? Presten atención porque esto a veces es lo que más se confunde. Yo tengo la situación, por ejemplo, la anterior. ¿Qué probé en boca? Esto. Estos 3 dientes todavía se me mantienen. O sea que yo pude ver la estética de acá para el otro lado y la inferior. ¿Por qué el laboratorista igual puso esto? Porque teníamos que corroborar la céntrica, ¿verdad? Pero desde el punto de vista estético, esto hay que corregirlo. Entonces, se hace lo que se llama una cirugía de modelo luego de la prueba en boca. En el laboratorio, lo que se realiza es, se marca en el modelo 2 líneas. Una es la línea periodontal y la otra es la línea ósea, por eso precisamos las radiografías, en la cual se va eliminando un diente protésico de distal a mesial en esta dirección, o bueno, básicamente, porque es lo mejor, porque acá todavía tengo dientes en mesial, para agregar un diente nuevo en esa posición, e ir respetando los espacios. Y me voy corriendo de acá, ponele, de acá para allá. Entonces me va a quedar un modelo, finalmente, en donde voy a tratar de obtener qué forma va a tener el reborde una vez extraídas las piezas dentarias. ¿Ven que está redondeado en sentido vestíbulo-lingual? Porque yo corto, como les decía, en la primera línea y redondeo en la segunda. Esto se hace con un bisturí afilado o mejor una trincheta y mucho cuidado y paciencia. ¿Por qué? Porque estas piezas dentarias que van a ser enfiladas en este sector edéntulo, esto es una etapa de laboratorio posterior a la prueba en boca, les repito. Se van a enfilar directamente sobre el yeso. No van a volver a boca. Van de acá derecho a la mufla. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Bien. Entonces, el objetivo es preparar al modelo de forma tal que simule las características del terreno que sucederán luego de las extracciones dentarias. Acá está en secuencia. Tienen, esto es una sierrita, cortan el diente, se agrega el mismo, se agrega el flanco con cera, y después voy continuando, corto el otro diente, ven acá, agrego el otro, y así hasta obtener, pensé que tenía otra, hasta obtener todos los dientes, obtener todos los dientes artificiales alineados con los que probé previamente. ¿Sí? Pero después de que tengo esto y se encera y se le da forma y todo lo demás, voy directamente a la mufla. Entonces, estos dientes, que son los que están presentes en boca, son los que una vez que los enfilo no puedo probar. Y es la limitante más grande que tiene este tipo de prótesis. ¿Y por qué no se pueden probar? Porque tenés los dientes del paciente todavía en boca. Pero después de la extracción. Después de la extracción, Es una pérdida tú tenés que venir con la prótesis ya terminada. Ahí va. ¿Entendés? Esa es el jeito que tiene. Vos hacés las extracciones y en el mismo momento le colocás la prótesis. Entonces la prótesis ya tiene que venir preparada.
Ahí va, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Está. Gracias. Entonces, en la literatura van a escuchar hablar de lo que es la trasvase de Sears, que originalmente es una placa transparente, que lo que hace es, en esta etapa anterior, cuando ustedes obtienen todo el modelo edéntulo por primera vez, ¿tá? Ustedes en este momento están anticipando cómo va a quedar el maxilar de ese paciente. Porque acá en esta etapa de laboratorio el paciente todavía tiene los dientes. En la clínica el paciente tiene los dientes, acá se está construyendo. Entonces la forma que tiene este reborde, ¿tá? Yo la copio o la tomo con una impresión del mismo. Cuando yo abro la mufla, tomo una impresión, vacío el modelo, obtengo esto y sobre esto estampo una placa transparente, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, esa placa transparente va a tener en su parte interna la información, ven, por eso está la foto de la mufla, ¿tá? Y me fui para atrás para que quedara claro. Cuando abren la mufla tengo los dientes de un lado, ¿no? Desceran ahí, y el modelo pelado del otro. Sobre este modelo, ¿tá? Es que tomo una impresión y obtengo algo similar a esto, son casos diferentes, pero no importa, y una placa transparente. ¿Para qué? Porque la parte interna de esta placa tiene grabada la información de esta anatomía y le va a servir al cirujano al momento de las extracciones, después de que retire las piezas dentarias, de tener una idea de cuánto hueso va a interferir con la posición final de la prótesis. Originalmente lo que se hacía era sacar hueso, ¿tá? Para copiar la superficie basal de la prótesis a traducirla al reborde del paciente. Hoy día han cambiado un poco los paradigmas y la preservación ósea, entonces se trata de, obviamente, no retocar mucho, pero sí nos sirve, por ejemplo, cuando hay grandes exostosis o grandes zonas retentivas, para que la prótesis llegue a su posición final y no quede a mitad de camino. ¿Tá? Entonces el objetivo que tiene es transferir lo planificado durante la cirugía del modelo al maxilar. Hay diversas formas de realizarlo. La clásica es lo que les describí, ¿tá? Entonces un poco lo que les decía, el concepto actual es de conservar el hueso, y una técnica interesante que describe Telles, perdón que me fui de vuelta. Una técnica interesante que describe Telles es la de realizar la prótesis ya con la base transparente. Entonces, en la misma base protésica, al ser transparente, puedo observar por transparencia, valga la redundancia, la isquemia que se forma en los tejidos subyacentes para ahí tomar la decisión si desgasto hueso o si desgasto la prótesis. ¿Tá? Pero con la prótesis y con la base habitual, esta situación no la puedo visualizar. Pablo. Habitualmente, sí. No, explicarles que Telles es un autor que tiene un libro publicado que está en la facultad, porque si no, no saben quién es Telles. Perdón. Tiene razón Germán. Este autor Telles tiene un libro que es, bueno, ahora ya tiene como 10 años, porque yo creo que es del 2011, si la memoria no me falla. Es un autor brasilero que es muy didáctico, tiene mucha fotografía, y bueno, de los libros de prótesis es el que recoge los conceptos bastante más actuales, o que muchos los compartimos, y que tiene este tipo de soluciones protésicas que son bien interesantes, y está a disposición en la biblioteca. ¿Tá? Entonces la trasvase de Sears, o placa de transferencia, o como quieran llamarle, lo que tratamos de hacer, yo no sé si puedo agrandar acá, no, es tratar de visualizar zonas de isquemia, como acá, ¿ven? Ahí, acá hay otra, en un maxilar muy errático, ¿no? Muy voluminoso, y que si esto no lo elimino, la prótesis no entra. ¿Vieron? No sé, ustedes no tuvieron nada todavía, pero van a ver que muchas veces, sin tener que hacer nada de esto, el maxilar puede tener muchas zonas irregulares y diferentes, y esas zonas retentivas juegan muy en contra a la hora de la inserción de la rehabilitación final. Cuando tenemos dientes es mayor esta discrepancia, entonces es por eso que muchas veces o el cirujano hace una alveolectomía parcial, que es lo habitual, para adaptar un poco mejor el reborde a la situación protésica. Este es un caso que les traigo a colación, porque lo que se hizo fue con tejido blando, era ese caso que visto de frente tenía las tuberosidades bastante bajas, y lo que se hizo fue un mapeo quirúrgico. ¿Ven todos estos puntitos que hay acá?
Bueno, por cada uno de estos agujeritos que están numerados, ¿tá? Se hizo una medición, primero con una lima de endodoncia, luego terminamos usando una aguja, carpule nomás, porque esto se doblaba y no nos permitía tomar bien la medición, para hacer una cirugía de modelo, en este caso mucoso, y confeccionar una placa transparente de guía para el cirujano. Vean la discrepancia de donde dejamos el reborde a donde estaba, ¿tá? En milímetros, es una enormidad. Si no hacíamos esto, no había posibilidad de hacer prótesis ninguna. ¿Tá? Bueno, después de todo esto, entonces, de confeccionar la prótesis, de la cirugía de modelo, confeccionar la prótesis, de trasvase y todo lo demás, llega la etapa quirúrgica al momento de la instalación, de donde partimos de las piezas a extraer. En este caso, sacamos las piezas dentarias, ¿tá? Hicimos un remodelado de la zona vestibular, ¿tá? Y ese hueso que sacamos lo procesamos acá mismo, ¿tá? Y lo colocamos en los alvéolos, acá se ve como una regeneración que hicimos, ¿sí? Pasamos de esta situación, con los alvéolos mire donde estaba, ¿tá? A esta situación y suturamos. Tras esto se coloca la prótesis, ¿tá? En donde hacemos todo lo que ya hemos visto en etapas anteriores, sobre todo en el teórico de instalación. Eso es todo común. El control de la extensión, ¿tá? El control del soporte y la retención, el control de la oclusión céntrica, el control de la dimensión vertical y estética, y el control del equilibrio muscular. O sea, en ese caso, todo se realiza de la misma manera. Básicamente, ¿qué es lo que se busca? Ver si hay algún tipo de zona en la cual de repente hay una sobrecompresión para lograr asentar la prótesis y no incidir sobre el soporte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por más planificación que tengamos, este tipo de instalaciones seguida de un rebasado con un material transitorio como un acondicionador de tejido para recuperar la estabilidad en el terreno protésico, ¿tá? Producto de la discrepancia entre el terreno donde quedó y donde está la base protésica. Entonces tratamos de que esto no suceda, pero una de las principales herramientas que tenemos es justamente estabilizar la prótesis para que no se alteren las demás cosas que se programan, ¿no? Las relaciones intermaxilares, la estética, etc. Si yo, por ejemplo, hice un desgaste del modelo definitivo, ¿no? A nivel de la cirugía de modelo muy escaso, me va a quedar un espacio grande entre el remanente osteomucoso y la superficie de la prótesis, y por lo tanto eso después lo tengo que compensar con un material como un acondicionador. Fíjense el cambio estético en esta paciente, en la cual también la fascia, miren acá como les mostraba antes, el surco, como la paciente se acentuaba en este caso por la pérdida de dimensión vertical que tenía, la fascia hasta la cara, le cambia el humor al paciente, se corta el pelo, ven acá. Esto pasa mucho, el paciente se vuelve chuchi el día de la instalación. Bueno, ¿qué indicaciones se le tiene que dar al paciente? Esto se da y se explica y se recontraexplica desde el inicio, y se va refrescando a medida que el tratamiento va discurriendo. Todas las medidas de cuidado referente a la intervención quirúrgica, la higiene, los antibióticos que tiene que tomar, el manejo del dolor, lo que puede comer. No se puede sacar la prótesis las primeras 24 horas luego de la instalación. Toda extracción va a seguir a un proceso natural de edema, de inflamación, y la misma prótesis, como mencionamos, actúa como un apósito que contiene la misma. Si por diversos motivos el paciente o la paciente se retira la prótesis antes de tiempo, sin el control profesional adecuado, ese tejido se va a deformar y luego la prótesis no va a entrar. Entonces es muy importante que mantenga la prótesis en posición, a pesar de que de repente le moleste un poco las primeras 24 horas, hasta el primer control postoperatorio, para que esta situación no se dé. ¿Tá? ¿Qué otras cosas tiene que hacer? Bueno, la higiene obviamente en esas 24 horas va a ser con la prótesis puesta, ¿tá? Y va a ser básicamente a expensa de enjuagatorio. Entonces después ese primer control va a estar bastante complejo, porque bueno, seguramente salga algún resto de comida, ¿no? Va a haber un poco de mal olor, porque la higiene fue defectuosa debido a esto. O sea que el primer control post instalación es muy importante
para justamente ajustar todos estos parámetros en donde las indicaciones cambian, ¿no? Y a partir de ahí el paciente sí se puede higienizar la prótesis fuera de la boca, ¿no? Con más cuidado, etcétera, etcétera. Las acciones de mantenimiento varían o radican en lo que es el ajuste de la superficie basal, el ajuste oclusal y valorar la posibilidad de confeccionar una prótesis nueva. ¿Por qué les decía esto? Ustedes saben que una vez que el diente se extrae, el remodelado óseo que ocurre en el primer año luego de la extracción es el que se da a mayor velocidad, tras el cual la tasa de reabsorción ósea se atenúa, ¿no? Y se vuelve más baja. Entonces, si ustedes imaginen que retiran un sector de diente, un grupo de dientes, ¿tá? Todo el hueso de esa zona se va a remodelar al cabo de un año bastante más que el resto del reborde. Y por lo tanto, seguramente una prótesis que se instaló y que ajustaba en ese primer momento, al pasar los meses va a sufrir un cambio regresivo y va a quedar un espacio. Entonces, una de las cosas que se hacen siempre luego de una prótesis inmediata, dependiendo de cada caso, de la cantidad de dientes a extraer, etcétera, etcétera, es el rebasar la misma con materiales transitorios o, bueno, de corto plazo o mediano plazo para ir justamente manteniendo ese contacto íntimo entre la superficie basal y el reborde residual. ¿Tá? Ni hablar de los cambios oclusales, cuando hay justamente muchas extracciones de sectores posteriores, ¿no? Y el paciente va cambiando la manera en que relaciona sus maxilares. Y bueno, básicamente lo que se utilizan son acondicionadores de tejidos o rebases blandos. Y cuando la discrepancia es muy grande, bueno, se plantea la posibilidad de luego de que pasa este periodo de adecuación o de remodelación ósea, de hacer una prótesis nueva, ¿tá? Una vez que el maxilar terminó ser remodelado. Este es el caso que les planteaba de la paciente. Miren cómo difieren un poco los registros. ¿Tá? Era este mismo caso, lo tenía más adelante. Esta es la paciente que les mostré la foto de la prueba estética. Ven que el reborde de acá, el plano de orientación viene acá, y en este sector posterior lo tuvimos que bajar, porque si no, si lo dejaba acá, me iba a quedar una mordida abierta. ¿Tá? Ven la diferencia entre donde estaba el plano de oclusión dentario y a dónde lo pretendemos llevar en una primera instancia. ¿Sí? Esta es la situación clínica inicial y cómo luce en boca. Esta es la paciente, ¿sí? Este es el montaje, que acá en este montaje van a ver algo que de repente les llame la atención. Ven que hay acrílico acá. El laboratorio, para no desgastar los dientes protésicos de esta tablilla, lo que hizo fue colocar acrílico directo sobre el rodete para poder realizar una prueba de registro de relación céntrica más acorde, con un material duro, ¿no? Y poder tratar de corroborar la relación céntrica realizada. Este caso incluso fue simplificado, porque ven que es un oclusor, lo que se utilizó como mecanismo antagonizador en una institución hospitalaria, o sea que no es lo más indicado en estos casos, pero bueno, fue lo que se pudo hacer porque carecemos de articulador allí. Y si ven, esta es la situación final, que en realidad acá el labio lo tiene bajo, ¿tá? Pero ven que respeta bastante la altura y la relación con el labio inferior. Acá está más bajo porque estaba más anestesiada la paciente, ¿tá? Y el control de oclusión y cómo quedó el reborde. Acá están las extracciones recién hechas, ¿tá? La trasvase realizada, con las perforaciones que se hacen para que justamente la sangre pueda salir y no se colecte y no nos falsee la posición final de la misma. Bien, este es otro caso que les traigo como ejemplo. Profe, perdón, una consulta diga. con respecto al caso anterior. Sí. Acá. Al anterior, ¿Cuándo? la anterior. ¿Acá? En esa misma. Sí. Veo que en la imagen de abajo, a la derecha, Sí. ¿el molar sigue tocando con la mucosa? Porque esto es la prueba en boca. Ay, sí, pero después se hace algo ahí, o sea, se hace como en la imagen de la izquierda que le pusieron acrílico igual. No, en este caso no pudimos ni colocar la placa de articulación, porque esto tocaba con la encía. Entonces, vos ves las placas más cortas acá, por la presencia de este diente que todavía estaba en boca. Cuando
se hizo la prótesis, lo que se hizo fue, se cortó este diente y parte del hueso para poder extender la placa superior y poder enfilar el sector inferior. Ah, porque hicieron la exodoncia de esa pieza. Claro, sí, exodoncia de esta, exodoncias de acá, y de estas 3 también. Ese es un claro ejemplo ahí que por posición de la pieza puede estar indicada la extracción y no por enfermedad. Porque claro, capaz exacto. que la Bueno, pieza, eso desde el iba punto de a vista comentar. de caries y periodontal estaba bien. Pero, exactamente, eso claro. iba a decir ahora. La parte individual, el análisis individual de estas piezas no ameritaba su extracción. Ven que acá está la radiografía. Es una OPT, no, capaz que acá tenía una cariecita, pero el diente no tenía ningún proceso infeccioso, estaban bien. Lo que pasa es que como había esa franca invasión de plano, era imposible pensar en hacerle nada si no se extraía esa pieza. ¿Está? Bien, gracias. Es un caso un poco extremo, pero justamente se los traje porque es bastante ejemplificante de cuál es la función de extraer. En este caso se sacrifica la pieza dentaria, como les decía Germán, que se me adelantó, pero le agradezco, porque me da el pie. Se sacrifica el diente para tener un beneficio protésico. ¿Tá? Este caso es un caso de un paciente con el síndrome de Papillon-Lefebvre, en el cual se dan las exodoncias de forma espontánea, ¿sí? Y por lo tanto, la forma de realizar prótesis en este caso fue con la ayuda de la tecnología. Ven que está acá, me equivoco con esto, el escaneado intraoral, ¿tá? Y una de las características de este síndrome es la pérdida temprana y progresiva de piezas tanto caducas como permanentes. Entonces la pérdida ósea genera que también sea muy difícil las impresiones por técnicas convencionales, porque al tomar las impresiones con materiales de alto índice de corrimiento se puede venir alguna pieza dentaria. Entonces el advenimiento de la tecnología es otra de las cosas que ha permitido realizar en este caso, por ejemplo, que es tomar la impresión sin que se altere esta situación hasta no tener la rehabilitación pronta. ¿Tá? Más allá del correcto tratamiento periodontal, la enfermedad genera gran pérdida ósea progresiva e incluso la exfoliación temprana. Por eso en este caso, si bien es un paciente joven, se resolvió por hacer una prótesis inmediata. ¿Tá? Se los comento porque estas cosas que parece que se hacen solamente en pacientes viejitos, es una forma de tener en lo que es el arsenal terapéutico para poder actuar en distintas circunstancias. ¿Tá? Acá está, ven que es un paciente joven, es el mismo paciente, lo van a ver con Germán, después este tipo de técnicas, en el cual se le devolvió la estética, que seguramente no tenía con sus dientes naturales. ¿Tá? Bien, esta otra técnica también me pareció interesante de traérselas, ¿tá? Este doctor Bedrosian, es una técnica chairside, es decir, que se hace al costado del sillón, y es un paciente que se hizo un proceso de regeneración, ¿tá? Como ven acá está el maxilar todo cosido, no importa mucho por qué, pero se agregó hueso, básicamente, y tenía una prótesis. Entonces, la parte interna de la prótesis, o sea, la basal de esta prótesis, con la nueva situación ósea, no calzaba, ¿verdad? Por eso el plano acá abajo, y por lo tanto lo que se optó por hacer fue de eliminar todo el flanco palatino y el flanco vestibular, quedándose solamente con el arco dentario, ¿sí? A partir de allí, tomar una impresión con técnicas digitales, a través de la cual se obtuvo un modelo de trabajo, ¿sí? Una placa termoplástica, y se tomó una impresión con la misma haciendo el sellado, ¿sí? ¿Ven? Acá está. Para luego, en boca, posicionar este arco dentario con el antagonista inferior. Se hizo como un montaje en boca. Esta situación luego se trasladó, sí, a un mecanismo antagonizador, y luego se procesó la base con la nueva posición. Y miren dónde quedó el plano respecto a dónde estaba cuando recién se lo probaron después del injerto. ¿Ven? Ay, perdón. ¿Ven dónde está el borde incisal acá?
antes de hacer el tratamiento, y dónde queda luego, que está en posición de reposo, ¿no? De hacer el mismo. Me pareció interesante porque es una técnica bastante innovadora, pero que combina muchas de las cosas que ustedes han visto a lo largo de los teóricos. Bueno, respecto a la prótesis inmediata aditiva, nos referimos a aquella prótesis que se obtiene a partir de la adición de piezas dentarias artificiales a una prótesis ya existente. Es lo que de repente ya han visto en el teórico de reparaciones, que muchas veces sucede en la clínica diaria. Un paciente que de repente tiene un pilar que por diversos motivos ya no puede quedar en boca, entonces se utiliza la misma prótesis, se extrae el diente y se agrega esa pieza a la prótesis existente. ¿Tá? Entonces, básicamente se toma una impresión de la prótesis en posición en el maxilar, se confecciona un modelo de trabajo, se enfila y se encera la base si es necesario, se confecciona una llave, ¿sí? Y se agrega el diente y el flanco que se precise, se termina y se instala inmediato a la cirugía. ¿Ah? Acá tienen, por ejemplo, dos casos diferentes. En uno, vieron que se toma, tienen todas estas piezas dentarias, ¿tá? Eso es una impresión, vieron que la genato es amarillo, acá es blanco, son diferentes casos. ¿Tá? Este es el modelo de este caso, y este es el modelo de este caso. Repitiendo, vieron que se puede hacer tanto en yeso como en silicona. ¿Sí? Luego de lo mismo, en este caso se perdían todas las piezas dentarias, entonces, esta es la situación inicial, se enfilaron todos estos dientes, haciendo la cirugía de modelo uno por uno, como vieron, se obtiene el reborde final, y luego, en este caso, se enfilaron directamente los dientes de stock en las zonas faltantes, para luego agregar el acrílico de base. ¿Tá? En este caso se hizo entonces una impresión de arrastre, el vaciado con acrílico directo en las piezas, en la posición dentaria final, ¿tá? O también se pueden posicionar dientes de stock en esta situación. ¿Tá? Se hace un modelo, después se vacía el modelo después de hacer el sellado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es en una sola sesión clínica. Acá ven resumido. Esta es la prótesis que está en boca, que se resolvió también hacerle una modificación acá atrás en el post-dummy, con 3 dientes remanentes. Se vació directamente el acrílico en las oquedades, ¿sí? Y tras eso se vació el modelo para obtener un modelo maestro de trabajo. Y luego se completa. Y en este otro caso, lo mismo. Falta de dientes, vieron que acá está la extracción de la pieza dentaria, y el agregado inmediato. Ven que el acrílico acá cambia de color. Esto es lo más común que van a hacer en la clínica. La prótesis que estaba aquí llegaba hasta acá estaba el diente. Vamos a dibujarlo, a ver si me sale más o menos. Acá estaba el diente, el incisivo, ¿sí? Y la prótesis llegaba anteriormente a ese sector. Se eliminó el diente y se agregó a la prótesis. Se tomó para eso la impresión de arrastre, se hizo el modelo, se agregó el dientito y la base, y luego se coloca en posición. Conclusiones, entonces. La prótesis inmediata es una prótesis que incide en el aspecto psicológico del paciente y permite el desarrollo inmediato de funciones como la masticación y la fonación, manteniendo asimismo la vida de relación del paciente. Resulta una buena alternativa de tratamiento frente a un paciente próximo a la dentación total. Presenta cierto carácter transitorio hacia una nueva prótesis definitiva, basado en el proceso de remodelado óseo post-extracción y a la mayor posibilidad de errores, pues puede resultar en una introducción traumática la utilización de prótesis total si el caso no es correctamente seleccionado. Esto que venimos hablando desde el inicio del teórico, chiquilines. Si ustedes esto lo hacen en un paciente que no está preparado, puede resultar un dolor de cabeza y una situación muy angustiante para el paciente. Sobre todo, por más que ustedes hayan hecho las cosas correctísimas, si no le explicaron al paciente en las distintas etapas a las cuales se va a someter. Por lo tanto, repetimos que requiere de mayor pericia técnica y presenta limitaciones como son la falta de pruebas clínicas previa a la terminación. Allí tienen la bibliografía. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me avisan.
No sé ni cuántos son. ¿Cuántos nos escucharon? Yo en particular no, profe. Profe, yo tengo una duda, no sé si podemos volver un poquito Sí, al, sí. al Se está viendo la teórico. presentación todavía, ¿no? Sí, tengo memoria fotográfica. Decía 5, instalación de la prótesis. Instalación de la prótesis. Sí, creo que sí, instalación. Decía 5. Ah, decía 5. Ah, bien. Te entendí. 5, instalación de la prótesis, algo así decía. Ah, acá. No, La 5 es prueba en diapositiva boca. anterior. ¿Acá? No, la diapositiva anterior a la que decía 5, instalación de prótesis. Pero la 5 no dice. Acá. Ya encontré. Esa misma, la anterior. La anterior. Acá. Eso es lo que no me quedó claro, los cositos que le ponen para separar. No, esto es un caso que en realidad difiere a lo habitual. Es esta paciente, a ver si le encuentro la foto clínica que se ve. Es esta paciente. Pero no se ve. Acá, esta. Es esta paciente. Ajá. ¿Ves acá cómo invade las tuberosidades? Esto es tuberosidad, no es lengua. Sí. ¿Tá? Entonces, en esa paciente, lo que se optó por hacer como tratamiento proprostodóntico, se hicieron varias cosas, pero esto fue lo primero que se hizo. ¿Tá? Se optó, ¿viste acá dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Dice todo eso así. Dice 1, 2, 3, 4 ahí, pero me equivoqué acá. Entonces, estos agujeritos, lo que se hizo después se midió la profundidad desde la mucosa hasta el hueso. Estaba bajo anestesia, ¿no? Ajá. Entonces, después, restando la capa mínima de mucosa que debe quedar por encima del hueso, se hicieron perforaciones, ¿tá? En cada uno de estos agujeritos, ¿tá? Con una fresa calibrada respecto a la medición y hecha, ¿no? la quita de milímetros para el espesor mucoso, y luego se unieron esos puntos, por eso ves que el modelo está como rayado, porque esto está fresado, ¿tá? Para obtener la posición final de dónde iba a quedar ese reborde una vez eliminado ese exceso de tejido blando, porque todo eso que veías en la foto inicial que mostré es tejido blando. Ajá. ¿Tá? Es una hiperplasia palatina congénita. Entonces, lo que es como un ejemplo bastante grosero de para qué sirve una cirugía de modelo. Por eso fue que lo traje a colación. Viste que dice acá arriba, mapeo quirúrgico, hiperplasia gingival severa, guía quirúrgica. Sí, o sea, había entendido la imagen más de la derecha, pero me colgué porque había agujeritos en el modelo. Dije, qué raro que quedaron tantos agujeritos. No había entendido. No, los agujeros son como guía para poder hacer justamente la cirugía en el modelo. Ahí va. Está genial, gracias. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chiquilines. Una preguntita más. Sí. Que al principio dijiste en impresión de arrastre, eso no recuerdo haberlo escuchado. La impresión de arrastre le llamamos de esa manera cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una prótesis. Pablo. En aditivo. Sí, en aditivo. En aditiva lo tenés ahí. Voy. Espérate, ya no sé. Lo que pasa es que nunca hice desde acá, desde la tablet. Acá, mirá. Acá se nota. A ver. No, acá. Aditiva implica, arrastre implica que la Acá. prótesis está en boca y le tomás la impresión y te la traes con la arrastramos la posición de la prótesis. Porque ya ves entendí, que acá está la prótesis en el marco del alginato. ¿Ves? Sí. Yo coloco la prótesis en boca y con la prótesis en boca tomo la impresión. O sea, acá estoy usando una cubeta de dentado, ¿tá? Para poder arrastrar básicamente la posición de la prótesis respecto a los dientes que todavía están en boca. Por eso cuando yo vacío, o acá hago una llave, o como quiera llamarle, acá en silicona y acá en yeso, lo vacío con la prótesis puesta. Ahí va, está. Para que reproduzca la posición exacta de los dientes remanentes y bueno, hacer de ahí en adelante el tratamiento que esté, como que se dice, pautado.
Si vos tomaras una impresión de la boca sin la prótesis puesta y después querés poner la prótesis, no te va a entrar. No te entra, no tenés el Claro, mismo porque grado los de tejidos blandos en boca son blandos y la prótesis lo desplaza, pero en el modelo es duro y no va a desplazar, entonces no te va a sentar bien la prótesis. Por eso se hace de esta manera. Ahí va, eso es. ¿Está? Ya entendía lo que le llaman. No podés llevar una impresión de prótesis a un modelo de yeso porque no te va a entrar. No entra, exacto. Entonces tenés que ya traerla de origen, como quien dice. Ahí va. De la posición. Y la mejor guía para eso es la situación bucal. ¿Sí? Bien, bien. Ahora sí, gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Fíjate que yo no sé ni cómo salir de acá. Acá. Detener. Si no hay más preguntas, detengo la grabación así y cierro la reunión, así puedo descargarla. Bueno, muy bien, Pablo, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, chiquilines. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Chao.